Me encuentro en la ciudad de Ashdod. Como pueden ver y escuchar a mi alrededor, hoy en día Ashdod es una ciudad moderna, es una de las ciudades más grandes que hay en el Estado de Israel, pero en la antigüedad, hace 3000 años, como ya dijimos en capítulos anteriores de esta serie dedicada a hablar de los filisteos, Ashdod era parte de la Pentápolis filistea, es decir, era una de las 5 ciudades filisteas que construyen los filisteos en la zona sur de la llanura de la costa. La pregunta que nos queremos hacer en este último capítulo de la serie En busca de los filisteos es: ¿dónde están los filisteos? ¿A dónde se fueron? Y para eso me estoy dirigiendo a un museo que se encuentra aquí en el centro de la ciudad de Ashdod, que es un museo único en el mundo, porque es el único museo dedicado exclusivamente a hablar sobre la cultura de los filisteos y sobre la historia de este pueblo que habitó la llanura de la costa hace 3000 años. Estamos ya dentro del museo sobre la cultura y la historia del pueblo filisteo en la ciudad de Ashdod. Como dijimos, es el único museo en el mundo que trata esta temática, y lo que podemos ver es una exposición en donde hay restos arqueológicos, mucha cerámica, encontrados en yacimientos arqueológicos principalmente en la ciudad de Ashdod, pero también en Ashkelon y en Tel Kasila, con los cuales podemos aprender cómo era la cultura de los filisteos. Dentro de esta exposición hay muchos objetos de arcilla, también de piedra, objetos rituales. Podemos ver este altar que vemos aquí delante, que está construido con piedra, que es un altar típico de los pueblos que habitaron en el mar Egeo, para que podamos entender nuevamente cuál es el origen de los filisteos. Objetos de arcilla, como estos que tenemos delante, con decoraciones típicas también de los pueblos que habitaron la zona del mar Egeo. Y como vemos, este tipo de decoración nos demuestra cuál es el origen de los filisteos. Podemos ver esta estatuilla que representa la diosa de la fertilidad, es una especie de mujer que está sentada en forma de silla, que también es muy parecida a una diosa que se ha encontrado en la región del mar Egeo, más objetos de arcilla que se encontraron en diversas excavaciones arqueológicas, tanto de Ashdod como de Ashkelon. La cultura material filistea estaba muy desarrollada para la época, en los siglos XII, XI y X a.C., sobre todo si la comparamos con la cultura material del pueblo de Israel, que en esta época habitaba la región de las montañas. Los filisteos estaban más avanzados que el pueblo de Israel. Ellos habían traído consigo técnicas muy desarrolladas procedentes del mar Egeo. Vemos también otros objetos como sellos que utilizaban los filisteos para dejar su marca en paquetes, en objetos, en cartas que se enviaban de un lugar a otro, y también objetos de metal que seguramente se utilizaban como método de pago, era la moneda de la antigüedad. Me han preguntado también en alguna ocasión al respecto de cuál era el alfabeto, cuál era el idioma que hablaban los filisteos. Y hay bastante enigma en torno a este asunto. Se cree que los filisteos vienen en el siglo XII
antes de Cristo a la tierra de Canaán con su propio dialecto, con su propio alfabeto, que era un alfabeto europeo, pero que con el paso del tiempo se asimilan al alfabeto local. Esto que vemos es la copia de una inscripción del siglo 8 a.C. de la ciudad filistea de Ecrón, en donde podemos ver que el alfabeto que utilizaban ya en esa época era un dialecto cananeo que utilizaba símbolos fenicios y por tanto el alfabeto ya en esta época era muy parecido al alfabeto hebreo antiguo. A este lugar vinimos a hacernos una pregunta y es, ¿dónde están los filisteos? ¿Por qué no vemos hoy en día filisteos en el mundo? Y el hecho de que hayamos tenido que venir a un museo nos da una pista de que los filisteos ya no están. Si venimos a un museo para hablar de los filisteos, es porque no hay más filisteos en el mundo. Tenemos que ir o a yacimientos arqueológicos o a este museo, como ya hemos hecho en otros vídeos, porque hace 2500 años aproximadamente, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, atacó las ciudades filisteas y exilió a los filisteos a Babilonia. Algo parecido a lo que también hizo con el pueblo de Israel después de que destruyó el primer templo de Jerusalén, pero a diferencia del pueblo de Israel, que sí logró sobrevivir al exilio y retornar a la tierra de Israel, los filisteos desaparecieron, se asimilaron, y hoy en día quedan sus rastros solamente en yacimientos arqueológicos y en este museo, el Museo de Ashdod, dedicado a la memoria y a la cultura filistea y también a su historia.